Muy buena noche a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Hoy déjenme decirles que Dios los ama porque nos da la oportunidad nuevamente de poder estar en clases. Así que vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy con el tema cómo escribir un texto. En nuestra vida y en nuestra profesión, no importa la que sea, siempre habrá un momento en que tendremos que redactar, y máxima la carrera que usted eligió. Redactar es dar orden y coherencia mediante la escritura o aquello que decimos o pensamos. Por lo tanto, escribir es poner en papel lo que pensamos, lo que decimos, pero además escribir es reflexionar. Generalmente cuando nos ponemos a escribir un texto no literario, lo hacemos por un motivo y con un objetivo. Por ejemplo, podemos escribir las notas del mercado, podemos escribir una carta a un familiar que está lejano. Tiene un motivo y tiene un objetivo. Entonces el proceso de escribir se inicia en el mismo momento en que comenzamos a pensar qué escribiremos. Hasta con una simple nota para ir a comprar las compras al supermercado. Perdonen por la redundancia. Entonces decimos que cada momento es pensar lo que vamos a escribir, y cuando nos aparece la idea en la mente, porque al empezar pensamos sobre lo que queremos comunicarnos, nos hacemos una imagen mental, y a eso se le llama imagen acústica, en que deseamos decir y quién y por qué. Todo esto lo hacemos de manera inconsciente, pero es ser consciente de ello de lo que nos ayudará a escribir mejor. Eso hace una muy buena redacción. Cuando hablamos de redacción, también consiste en comprimir o expandir las ideas que tenemos. Hay varios pasos que para ello vamos a abordar el día de hoy. Antes, vamos a ver los tipos de textos. Cuando hablamos de textos, podemos mencionar los narrativos. Son aquellos que relatan hechos o sucesos. Entre ellos podemos mencionar el cuento, las novelas, las fábulas, las leyendas. También podemos mencionar los descriptivos. Estos tipos de textos se reconocen porque dan descripción de lugares, de colores, de texturas. Otro tipo de texto también es el argumentativo. Este argumentativo es el más usual en lo académico como lo expositivo. ¿Por qué? Porque dan una idea, expresan una idea y defienden la opinión. También explican ciertos factores o hechos con objetividad. Miguel Gainer nos dice que hay 7 llaves de la escritura. La primera es hacer una lectura o investigación previa, es decir, tener un conocimiento de lo que vamos a escribir. La número 2 es redactar y revisar la estructura de un texto. Cada vez que nosotros leemos, debemos de leer nuevamente y seguir leyendo para poder ir redactando con mayor facilidad. Corregir la sintaxis, hacer hincapié en los verbos. Para ello debemos de tener muy buen conocimiento sobre lo que es la gramática. Nos dice que en el paso 5 o la llave 5, regla de Ockman, nos habla que si puedes decir una cosa con 2 palabras, no lo digas con 4. Es decir, que no exista esa redundancia en palabras. Número 6, revisar la precisión del vocabulario y un estilo personal. Cada persona tiene un estilo personal para hablar, y así como habla, escribe. Ahora veamos el plan de redacción. En un ejercicio donde se busca el orden correcto de las ideas en un texto, hay criterios de ordenación. Vamos a ver 4 criterios. El primero es el criterio de lo general o lo particular. Y específicamente acá hablamos de ir de la idea más general a la idea más específica o particular. Criterio de la relevancia, es decir, lo más importante, resaltar, como decir las ideas principales del texto o de la idea que queremos plasmar. Criterio cronológico, a partir de hechos más remotos o las más actuales y recientes. Criterios de todo aparte, iniciar una explicación desde una visión total del asunto y finalizar con aspectos formantes. Ahora hablemos acerca de la parte de un texto. Entre ellas hay presentación y hay
desarrollo. Veamos, cuando hablamos de autores, hablamos sobre una certeza. Y nos dice que lo que está escrito debe estar sostenido por una revista científica. Cuando hablamos de autores, es la persona que es la dueña de esa idea. También otra parte del texto, pues presentamos los títulos y aquí hay varios tips. En un título debe ser breve, pero no muy corto. Por ejemplo, si un título que usted le coloque a su escrito mar, no tiene mayor contexto, o la maquiladora tampoco tiene mayor contexto. Entonces, como tips, debemos de preguntarnos o hacernos 3 cuestionamientos: ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo? Y esto hace que también los títulos sobresalgan en una escritura y llamen más la atención. También podemos mencionar el abstract o resumen, que es otra parte de un texto. Y este abstract o resumen pues es la evidencia de los puntos de control sobre el desarrollo del tema. Acá se habla a pinceladas de lo que está dentro de un contenido. También como una idea de qué es un abstract o cómo se compone un abstract, también podemos decir que está hecho en otro idioma y que va de 100 a 200 palabras. Acá no se discute ni se plantean argumentos. También vamos a mencionar que es un texto cortísimo. Ahora veamos la introducción. En la introducción, ¿qué hace? Pues esta es la encargada de presentar los temas del ensayo o el escrito y va a presentar a pinceladas, porque no hay discusión, sino que solo va a presentar el tema principal, el tema secundario, no se discute, solo se presenta y puede ser escrito en prosa. Ahora vamos con el desarrollo, que es otra parte bien fundamental de un escrito. Esta presenta ideas principales, ideas secundarias, presentan también a los autores y estos presentan ideas de la tesis, apoyándola, ¿verdad? También entre el desarrollo podemos mencionar que hay opiniones, argumentos deductivos. Seguidamente, otra parte del texto es la conclusión. En la conclusión es breve. Expone los resultados de la idea que se quiso dar a entender. Hay un conocimiento que se obtuvo acerca del desarrollo del texto. Y las referencias bibliográficas pues son aquellas en las cuales el autor se apoya para dar una muy buena presentación de sus ideas con la argumentación necesaria de autores que le validan su tesis o la idea que quiere plasmar en el escrito. Y podemos decir que las referencias bibliográficas están en orden alfabéticas o deben de ir en orden alfabéticas y de acuerdo con la citación que se maneje. Por ejemplo, puede ser Norma Zappa, latino humanístico, puede ser lancasteriano, etc. Ahora vamos a los momentos principales de un texto. Hay una planeación, una escritura o una redacción y la revisión y corrección. Cuando hablamos de planeación, debemos de estructurar los temas que vamos a escribir o los temas que van a ir incluidos en el texto. Cuando hablamos de escritura o redacción, vamos a ver que es una parte o un momento en donde el autor plasma en forma escrita las ideas, argumentando analógicamente sus ideas o lo que quiere dar a referirse. Revisión y corrección es acá donde les decía que debe leerse lo que se escribe. ¿Para qué? Para que haya una continuación. ¿Para qué? Para que su escrito pueda entenderse. Recuérdese que usted al leer su propio escrito lo va a entender, pero usted debe escribir para que otra persona lo entienda. Entonces, por eso debe haber una revisión y una corrección. Cuando hablamos también de plan de redacción, estamos hablando que es una capacidad. ¿Y qué tipo de capacidad? De ordenar enunciados jerárquicamente y en forma coherente. Entonces decimos que un ejercicio donde se busca el orden correcto de las ideas es un texto.
En un texto podemos decir que hay 4 tipos de criterios de ordenación. Ya habíamos hablado al principio que va de lo particular, de lo general a lo particular, de criterio de relevancia, criterio de cronológico, criterio de todas apartes. Muy bien. Por ejemplo, acá les traigo este enunciado. Son 5 enunciados los que hay acá. Y podemos decir que vamos a hacer un orden y a tener coherencia. Entonces vamos a leer el primer enunciado. Nos dice: se alimentan de pescado. El enunciado número 2 dice: son aves marinas. El enunciado número 3 dice: puede sumergirse, pues su plumaje es impermeable. Número 4 dice: viven en toda la costa. Y número 5: capturan peces introduciéndose en el agua. Entonces nos dan 5 formas o 5 presentaciones de cómo podemos nosotros elegir en forma ordenada en los enunciados y jerárquicamente y con coherencia. Entonces, su análisis debería de llegar a la conclusión de la respuesta número C. ¿Por qué? Porque recuérdense que va de lo general a lo particular y la respuesta C cumple con ese factor. Recuérdense que también debe de estar ordenado en conceptos, ubicación, características principales y características secundarias cuando hablamos de lo general a lo particular. Muy bien, ahora como ejercicio número 1 vamos a hacer una acción de razonamiento verbal. Vamos a ver la planificación de la redacción de estos 2 enunciados. Y entonces nos solicitan que ordenemos la serie de oraciones y escribámoslas de manera lógica en las líneas. Es decir, usted me va a leer estos enunciados que están en su pantalla y en su cuaderno los va a escribir de forma lógica y jerárquica como usted considere. Y en clase los vamos a discutir. Así debe de hacer también con este enunciado. Se llama viajando en ómnibus. Son 5 enunciados que le dan. Debe de realizarlo leyendo y escribiendo nuevamente las oraciones, solo que en un orden diferente a que sea lógico y jerárquico su ubicación. Ahora vamos con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 es una práctica igual de buscar ese tipo de redacción en forma particular, general y ordenada. ¿Qué vamos a hacer acá? Dice: en las líneas en blanco, que son estas, vamos a escribir el orden adecuado de las oraciones. Por ejemplo, en el inciso número A nos dice: Federico García Lorca estudió en la Universidad de Granada, es el poeta más renombrado de su generación. Nació en Granada en 1898, de vuelta a España es sorprendido por la guerra civil, siendo fusilado en Granada en 1936. Acá nos están dando información de este personaje. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Reescribir nuevamente todas las oraciones, solo que en una forma ordenada y adecuada. Entonces esto también lo vamos a realizar en nuestro cuaderno para que después le tomemos una fotografía y lo enviemos. Ahora vamos con ejercicio número 3. Acá nos solicitan elige la alternativa correcta en los siguientes ejercicios. William Shakespeare se educó y se casó allí, pero después viajó a Londres, donde entró en contacto con el teatro. Sus obras son temas variados. Se retiró a Stanford, donde murió en 1616 y nació en la ciudad de Stanford. Acá nos dan 4 enunciados en donde también debemos de elegir la alternativa correcta, si es A, B, C o D, es decir, si el orden debe de ir primero el enunciado 4 a la 3 o en la B del enunciado 2 a la 3 y así sucesivamente. Usted solo va a elegir uno de las siguientes opciones que le dan. En el ejercicio número 4 es la misma situación, la misma indicación. Le dan 5 enunciados, le dan 5 posibles respuestas, usted solo debe elegir una, pero tiene que leerla para que usted determine cuál es el orden lógico que debe llevar este enunciado. Así es como llegamos a finalizar lo que es la explicación
de los temas del día de hoy o el tema del día de hoy. Como se dan cuenta, es bastante complejo el redactar, el escribir un libro o un ensayo o una tesis, pero sabiendo los elementos que conllevan, se hace mucho más simple. Ahora les voy a explicar que en clase el día de hoy, 3 de junio, vamos a elaborar un cuadro de visión. O sea, no lo vamos a elaborar aquí en clase, sino que le estoy explicando aquí en clase un cuadro de visión que va a ser entregado el lunes 8 de junio al mediodía en forma individual en Classroom. Las directrices son el siguiente. Usted tiene su cuadro. El cuadro puede ser un cuadro viejito que usted tenga en casa, un pedazo de madera, una cartulina que sea doble. La idea es que sea un cuadro que usted va a pegar en la pared. Y va a ser un collage de fotografías. ¿Pero qué fotos? Fotos que se asemejen lo más posible a su sueño. Por ejemplo, si a mí me pidieran hacer este tipo de cuadro de visión, yo colocaría esta casa, que es la que se asemeja bastante a mi sueño de tener una casa. A mí me gustan mucho las casas campestres, entonces quiero yo una casa que tenga espacio enfrente, jardín atrás, a los lados. Entonces a mí vi esta casa y dije, esa va a ser mi casa, mi sueño. Entonces a lo que voy es que el objetivo es que usted elija imágenes que se asemejen a los sueños que usted tiene por cumplir. Por ejemplo, podemos dar acá esta fotografía. Si usted tiene un sueño de poder tener una familia, entonces busque una imagen que se asemeje lo más posible a su familia. Por ejemplo, si usted quiere tener 2 hijos nada más, o solo quiere tener una pareja, o quiere tener una familia grande, eso lo va a determinar usted y va a colocarlo en su collage lo más cercano posible a la fotografía, por favor. Por ejemplo, su sueño es ser un abogado, entonces obviamente tenemos que tener una oficina, ¿verdad? Entonces acá yo elegí esta fotografía porque es la que más se asemeja a la idea que yo tengo cuando vaya a poner mi oficina. En mi caso, pues es un poquito diferente al área que ustedes están desarrollando. La mía es medicina, soy quiropráctica, entonces, pero sí se asemeja bastante a lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a elaborar en conclusión? Un cuadro de visión, es decir, en simplicidad de palabras le digo que es un collage elaborado en un cuadro, pero las fotografías son las que las fotografías van a demostrar nuestros sueños. Y por favor, vamos a colocar en un espacio de nuestra casa en donde nosotros estemos bastante tiempo, donde pasemos. Por ejemplo, puede ser la sala, puede ser mi cuarto, puede ser arriba de donde yo duermo, en el techo. Así que cuando yo me duerma, yo vea mi cuadro de visión y disfrute de mis sueños. ¿Por qué? Porque cuando pasen los años, aquí a 10 años o menos, y usted logre sus sueños, ese cuadro le va a recordar todos los esfuerzos que hizo. Y ese cuadro le va a ayudar a que se esfuerce para alcanzar sus sueños. Entonces se toma una fotografía usted con el cuadro en donde lo va a ubicar y esto lo va a mandar a Classroom. Eso va a ser el 8 de junio. Bien, ahora vamos con las actividades que sí se van a realizar dentro del aula en este momento después que termine de ver este video. El tema que estamos viendo pues es cómo escribir un texto. Entonces para ello les di un documento para que lo leyeran. Si no lo han leído, entonces les voy a dar el tiempo disponible para leerlo. Los ejercicios que planteé en este video los deberá de mandar en este periodo. En el primer periodo lo va a mandar al grupo de WhatsApp. Entonces lo hace en su cuaderno y le toma una fotografía y lo manda al grupo como evidencia que ya trabajó. Solo una foto, por favor, por cada ejercicio. Ahora, en el segundo periodo de este día, para determinar que sí leyó capítulo 8 y 9 del libro Vive tu sueño, harás una nota de voz de 1 minuto, contando de qué se trata estas 2 lecturas.
Esto lo hará en el segundo periodo, por favor, y debe mandarlo al grupo de WhatsApp. Siempre voy a aperturar, les voy a dar tiempo ahí disponible para que ustedes puedan mandar las 2 tareas el día de hoy. Recuérdese, por favor, se me olvidó mencionar esto. Esta tarea tiene que ver con el libro Vive tu sueño, y espero que ustedes se recuerden. A ver quién me dice de qué capítulo se trata el cuadro de visión. Ojalá que alguien me conteste esta interrogante y se va a ganar su punto extra el día de hoy. Así que esta ha sido la actividad o el tema del día de hoy. Cualquier duda estoy para apoyarles. Antes que termine la sesión, por favor, les indico que la siguiente semana tenemos reunión en Zoom. Sí o sí necesito que por favor aparte ahí su dinerito para la tarjeta, para que pueda usted reunirse conmigo, porque le voy a explicar cómo va a ser la evaluación final. Aunque nosotros ya sabemos de cómo nos vamos a evaluar, pero igual tengo que dar varias directrices para que esos 30 puntos que vale la evaluación final sean valideros. Así que desde ya le coloco ahí la invitación. De todos modos se la voy a mandar al grupo para que usted pueda ingresar el día miércoles, dentro de 8 días, a la reunión en Zoom. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Seguimos viendo.